termina, pero también vamos a ver en dónde termina todo el tema de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Saben ustedes que ahí hay un lío jurídico, ahí se encuentra el señor Olmedo López, Sneider Pinilla, pues que han sido las personas que han prendido el ventilador, hay que decirlo, y que gracias a sus testimonios pues se han enterado las autoridades de un montón de gente también inmiscuida, muchos de ellos funcionarios, en este tema de corrupción. Pero hay desarrollo del tema, porque hemos visto, Sebastián, en la carta leída por Sneider Pinilla, y pues nos sorprendió un poco esta carta, ¿no? Sí, Sneider Pinilla era el segundo Olmedo López en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que fue el epicentro de esta telaraña de corrupción que tiene ya muchas líneas de investigación, exministros involucrados y salpicados, más de 30 congresistas. La semilla de todo, para entenderlo, fue Olmedo López. Y el segundo, que era Sneider, él empezó a hablar, Lina, y pues digamos que Sneider Pinilla fue el primero que arregló su situación jurídica con la justicia. Firmó un preacuerdo, entiendo, de 4 años. Un principio de oportunidad de más de 6 años que aún no se ha legalizado, pero ya está firmado. Y fue el primero él en firmar. ¿Qué es lo que pasa? Ayer se captura, en una audiencia se ordena la captura de César Manrique. ¿Quién era César Manrique? Era el director de Función Pública. Además, pues desde hace muchos años conocía y tenía una relación cercana con el presidente Gustavo Petro. Y César Manrique también fue uno de los cerebros que logró penetrar y tener abajo de él 2 personas que eran de su máxima confianza, Luis Carlos Barreto y Edgar Riveros. Exactamente. Y en medio de toda esa situación y en los avances del caso, nos encontramos con que hubo un soborno que fue denunciado, Sebastián. Exacto, entonces, esto a veces es muy enredado, pero quiero que me siga Jennifer. Entonces, Barreto, que trabajaba en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en el tema de contratación, y Riveros están muy salpicados, pero como toda la gente que empieza a tener mucho susto de que Olmedo y Sneider prenden el ventilador, ellos se acercan a la defensa y al entorno de Sneider Pinilla, y se hacen 3 reuniones en las que se habla muchas cosas, pero lo más importante es que Barreto y Riveros, mandados por César Manrique, le ofrecen a Sneider Pinilla 13.000 millones de pesos para que se callen y no los delaten más. Claro, porque la gente tiene miedo de que lo que digan Sneider y Olmedo pues los termine involucrando en este caso de corrupción que todavía se está investigando en el país. Exacto, y para que ustedes entiendan también, por ejemplo, Sneider Pinilla era subdirector en la gestión del riesgo. Barreto tenía un cargo similar, una subdirección en la gestión del riesgo. Entonces, obviamente, hay muchas cosas que seguramente no habían salido para el momento y que querían un poco silenciar con este ofrecimiento. Entonces Barreto le ofrece a Sneider Pinilla una reunión presencial en un hotel, 13.000 millones, 3.000 para él y 10.000 a Olmedo López. Le dijeron, mándele a decir a Olmedo que le ofrecemos 10.000 para que se calle. Y todo eso, ¿por qué se supo? Porque hicieron un trato, Luis Gustavo Moreno, abogado de Sneider, y la fiscalía, de que iban a hacer las veces de agente encubierto, micrófono, toda la parafernalia técnica, para que quedara eso textual. Entonces, para que quedara el soborno grabado evidente, y luego poder ser presentado ante las autoridades. Exacto. Entonces, la fiscalía obtuvo esos audios, ¿no? Esas grabaciones, él tuvo como un agente encubierto, una cámara escondida, audio, etcétera, y él grabó esas reuniones como abogado, el abogado Luis Gustavo Moreno. Exactamente, él era el agente encubierto, que en su momento fue muy publicitado, porque recuerde que Luis Gustavo Moreno es ese ex fiscal que también fue condenado por corrupción el supuestamente zar de anticorrupción. Sí. Exactamente. Entonces lo que queremos presentar es una carta que, bueno, ya se ha publicado en varios medios de comunicación, pero vamos a oír los que estén conectados van a ver la carta en puño y letra de Sneider, y los que van en su carro o estén en la casa van a oír la voz de Sneider leyendo la carta. Es una carta de 2 minutos. Lina, que ¿por qué la publica Sneider Pinilla? ¿Por qué se la muestra al país? Lo que hemos conocido, Jennifer y Sebastián, es que hablando de este soborno, pues sí, se habló, no sé qué, ya digamos Barreto y ellos están respondiendo, pero lo que pasa es que ahí quedó el tema. Y lo que entendemos es que habría más personas involucradas en el soborno. Se viene adelantando más pasos en este caso. También ayer hubo unas decisiones importantes, porque recuerden que todo arrancó por 44.000 millones de pesos de los carrotanques de La Guajira, que es los que denuncia nuestra compañera Paula Bolívar de la W, nuestra colega,
Pero hay otro contrato que luego denuncia el mismo Snyder de 100.000 millones de pesos, algo peor. Y ayer, digamos, se toman también decisiones en ese sentido, y lo que Snyder viene a decir en este momento y viene a reclamar es, oigan, yo he venido denunciando muchas cosas, incluso denunciamos este soborno, lo del soborno quedó ahí y es posible que haya más involucrados. Es como un llamado a la justicia: muévanse en esto y tengan garantías. Es decir, muestran las pruebas de que hubo soborno y no pasó nada con eso. Y es decir, ¿quién me mandó a callar? Él al final dice, cuenten al país quién me mandó a callar. Lo que entiendo es que sí pasó con los que ya estamos mencionando, pero falta gente. No con los de arriba que los mandaron a ellos. Bueno, lo que entiendo es que hay altos funcionarios en ese momento del Estado. Pues yo sí quiero escuchar a viva voz al señor Snyder Pinilla leyendo esta carta. A mis abogados defensores quiero decirles lo siguiente: romper el silencio sobre graves actos de corrupción cuando sus máximos alfiles aún tienen poder político y público requiere de garantías judiciales. Como testigo clave en un proceso judicial de alto impacto y de interés nacional, debo dirigirme a las autoridades competentes y al país en general para pedir garantías reales y verdades completas. Mi cooperación y compromiso con la verdad han sido eficaces, contundentes y suficientes para que la justicia colombiana haya decidido enviar a prisión a varios implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Entre ellos, a quienes intentaron sobornarme con 13.000 millones de pesos a cambio de mi silencio o de omitir información clave y relevante sobre altos funcionarios públicos. Sin embargo, aún no hay respuestas claras y concretas. ¿Quién o quiénes pagarían la millonaria suma de dinero? ¿Quién o quiénes son los verdaderos responsables de querer silenciarme? ¿Son los mismos que realizaron amenazas en mi contra y en contra de mi familia? Es fundamental y necesario para que el país conozca la verdad y para que los máximos responsables paguen, así como lo estoy haciendo yo por sus actos, que las investigaciones continúen. La justicia debe operar para todos, no solo para los mandos medios y para los más débiles. Confirmo una vez más a la opinión pública, al país y a mi familia que sigo y seguiré colaborando con la justicia, que no tengo intenciones de irme de este mundo y que mi arrepentimiento con Colombia es tan grande que lamento cada segundo, cada minuto, cada día los actos de corrupción que cometí. Ustedes acaban de oír de una manera muy nítida la voz de Snyder, pero yo quiero resaltar dos frases que para mí son fuertes. La primera, quiero contarles que no tengo ningún plan de irme de este mundo. Wow. Importante. Bueno, eso es fuerte. No sé si ha tenido amenazas últimamente, pero parecía lo que dice. Claro, sí, lo dice. A su familia y tal, pero deja claro que no me quiero suicidar. Por si aparece suicidado. Y dos, decirlo claro, pues. Que el país conozca la verdad de quiénes me mandaron a callar. ¿Quiénes fueron los que me mandaron a callar? Porque claro, Snyder estuvo en la reunión con Barreto y con Riveros y él tiene claro que hay más personas aparte de Barreto y Riveros, porque Jennifer, nadie tiene de sus patrimonio personal 13.000 millones de pesos en cash para sobornar. Eso se hace con contratos del Estado. Eso iba a salir de la gestión del riesgo. De la gestión del riesgo, sí. Exacto. Que es la caja fuerte cuando que hoy está desfinanciada gravemente a raíz de toda esta situación. Pero me parece muy válida la pregunta. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes me querían silenciar? Es básicamente el enfoque de la carta, Ana Cristina. No solamente pues cuando él dice que lo querían sobornar con 13.000 millones de pesos, a mí pues además de la frase de no me quiero ir de este mundo, pues que es como muy clara ya con los referentes que tenemos de que pueda aparecer suicidado, hay algo que me preocupa mucho ahí y es la insistencia primero que él hace de garantías judiciales. Uh-huh. Porque, digamos, él ha tenido un proceso en que, como él mismo dice, su colaboración ha sido eficiente. Y él ha aportado la verdad, él pide verdades completas, pero cuando pide esas garantías judiciales suficientes, me pregunto si el señor Snyder Pinilla en este momento cree que no tiene suficientes garantías judiciales, si cree que hay algo en la rama judicial que no está funcionando o si él tiene información de que de alguna manera se está tratando de que no se le den las garantías y por eso lo está poniendo de presente.
Pues es que recordemos, Ana Cristina, que no es el único que viene insistiendo en ese tema de las garantías judiciales. En este caso también hemos escuchado de voz de la misma Sandra Ortiz, ex consejera de las regiones, que también terminó implicada pidiendo esas garantías a la Fiscalía. El mismo Olmedo López, que prendió el ventilador. Y les tengo dato, pues precisamente este lunes se llevó a cabo una audiencia en la que Olmedo López también estaba revisando nuevamente todo ese tema de su principio de oportunidad. Fue una audiencia privada, se extendió durante todo el día. En ese día conocimos que, por ejemplo, a María Alejandra Benavides, que fue asesora del ministro Ricardo Bonilla, pues ya se le aceptó, ella tiene inmunidad total, es decir... ya está legalizado el principio de oportunidad de ella. Sí, María Alejandra Benavides, ella no va a pagar cárcel, mejor dicho, pero el de Olmedo López está en veremos y hay que reconocer... Pues el tipo tiene que pagar, pero él prendió el ventilador, entonces está ahí. Y hay algo muy importante: si se cae lo de Olmedo López, que es algo que hemos venido diciendo aquí, pues quedan sin fuerza muchas pruebas que también contribuirían a judicializar a muchas personas implicadas en este caso. Y hay que señalar y no pasar por alto, Ana Cristina, Jennifer y oyentes, que el viernes además se llevó a cabo una sesión en la Corte Suprema de Justicia, porque recordemos que aquí también terminaron salpicados 6 congresistas de la Comisión de Crédito Público que se estaban investigando por este tema. Y estos congresistas, el magistrado que lleva este caso en la Corte, pedida medida de aseguramiento para estos 6 congresistas. Pero recordemos qué congresistas son, Lino. Entonces, mire, estos congresistas son los señalados presuntamente: Julián Peinado, Liliana Vitar, Guadid Mansur, Juan Pablo Gallo, Karen Astrid Manrique y Juan Diego Muñoz. Pero déjenme contarles lo que pasa el viernes en la Corte, antes de que se lleve a cabo la audiencia de Olmedo, es que la Corte niega, la sala de instrucción de la Corte niega la medida de aseguramiento. El magistrado que lleva este caso pedía medida de aseguramiento para estos 6 congresistas, pero se niega, y se niega antes de la audiencia de Olmedo. ¿Por qué? Y es una pregunta que hacemos, porque la Corte no espera a que se legalice el tema de Olmedo, que era el lunes siguiente, sino toma la decisión de tajo, sabiendo que, pues digamos, se iba a dar lo de María Alejandra Benavides, se iba a dar lo de Olmedo López, y podía como revisarse. Ok, entonces, un segundito, Osquiter, entonces, para entender, los congresistas que están salpicados en este tema van pasando sin pena ni gloria por el caso. Ahora, por ahora, es decir, no ha pasado nada con ellos. Mientras tanto, Schneider y Olmedo, que sí cometieron actos de corrupción, que lo mencionan a cada instante, entre ellos en esta carta, pero que han prendido el ventilador para saber o para contar quiénes están involucrados o estuvieron involucrados en este tema de corrupción, siguen sin recibir su principio de oportunidad, no está legalizado. Y aún peor, es decir, las pruebas y testimonios de María Alejandra Benavides y de Olmedo López han servido para hacerle medida de aseguramiento y preacuerdo a Andrés Calle, Iván Name, lo que pasó con Carlos Ramón González, con Sandra Ortiz, etcétera, pero los congresistas no. Y en el momento en el que habría que decidir con las mismas personas, pruebas y testimonios, si había que hacerlo, toman la decisión 3 días antes de la audiencia de principio de oportunidad de María Alejandra Benavides. Y consultando nosotros con personas involucradas, nos dicen lo más lógico era que se esperaran a ver qué pasaba con los principios de María Alejandra y Olmedo. Y Oscar, un dato adicional antes de su comentario, como un dato informativo. Digamos que, y sí es cierto, y en honor a la verdad, los congresistas, esos contratos no se alcanzaron a dar. No es como que los congresistas, lo que se entiende es que hayan recibido el dinero, no. Ahí el delito sería por haber influido en esos contratos para haber cambiado su voto. Sería más o menos por ese lado, no que ellos hubiesen recibido una tajada del dinero. Oscar. Claro, pero obviamente que el delito como tal, ahí estuvo la voluntad, digamos, que es muy importante tenerla presente en estos casos. Yo no creo que pasen de agache los congresistas en todo este escándalo. Pero mire, sí es importante lo de César Manrique, porque tiene razón Schneider Pinilla. ¿Quién le dice al señor Manrique que ofrezca 13,000, es que estamos hablando de 13,000 millones de pesos para comprar el silencio de Olmedo López y de Schneider Pinilla? La pregunta que se hace el señor Pinilla es totalmente legítima y válida. ¿Quién le dice o quién le da la orden al señor, porque no creo que el señor Manrique tenga los 13,000 millones,
¿quién le da la orden de que ofrezca 13.000 millones para comprar el silencio, para sobornar a López y a Pinilla? Esa pregunta es muy válida porque este es un escándalo que apenas está tomando, digamos, hay muchos capítulos que se han desarrollado, pero falta la parte más importante de todo el escándalo, que es, por ejemplo, esos 13.000 millones, ¿quién los ofreció? ¿De dónde provienen? Eso es muy importante. Que es la pregunta que se hace Néder Pinilla en su carta. Claro. ¿Quién me quería silenciar? ¿Quién mandó a pagar eso? ¿Y quiénes están amenazando a mis familiares? Que esos 13.000 millones se iban a utilizar en total con cantidad de contratos que sumaban 90.000 millones de pesos, que es plata que venía de la Agencia Nacional de Tierras, y al final se hace toda una movida para que rápidamente pase la plata de la Agencia Nacional de Tierras a la Unidad de Gestión del Riesgo, y ahí se iba a gestionar, se iba a operar la idea del soborno para callar a Olmedo y a Sneijder. Bueno, cosas que hay que seguirles metiendo el diente acá en esta mesa, pues les estamos haciendo un seguimiento riguroso a lo que está sucediendo en este caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que es ahora el caso de corrupción pues más importante que tenemos en Colombia. Pero mire, otras cosas que parecen irreales, Oscar, ¿cómo así que a Hugo Chávez lo van a santificar en Nicaragua, que se